Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Cristel, soy estudiante de la carrera de Derecho. El día de hoy vamos a hablar de uno de los casos más impactantes, no solo para México, sino para el mundo entero. Este caso es González y otras, Campo Algodonero versus México, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para comenzar, vamos a contextualizar un poco sobre qué es lo que estaba pasando en Ciudad Juárez al momento que se llevaron a cabo estos asesinatos y cuáles fueron algunas de las razones por las cuales el número de violencia en esta ciudad pues va en aumento. Desde 1993, Ciudad Juárez ha sido escenario de numerosos casos en los que se ha reportado violencia, maltrato hacia la mujer y hacia las niñas. Durante estos años, Ciudad Juárez se vio repleta de fábricas en las que ellos pues buscaban mano de obra barata y optaron por contratar a mujeres, por la razón de que a las mujeres se les consideraba más responsables a la hora de entrada en sus trabajos y pues estas eran menos propensas a estar relacionados o cometer delitos. Al igual forma, pues se les consideraba que ellas pues era menos posible de que ellas llegaran ebrias a sus trabajos. Bueno, uno de los más conocidos casos sobre violencia hacia la mujer fue el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez. En este campo se encontraron 8 mujeres asesinadas. 3 de estos homicidios fueron cometidos a una adulta y a 2 menores de edad. Vamos a mencionar el nombre de 3 de ellas con el debido respeto que se merecen sus familiares y ellas. Laura Berenice Ramos Munarres, de 17 años. Claudibet González, de 20 años. Y Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad. Me gustaría que nos detuviéramos un poco aquí en Esmeralda. Vamos a hablar un poquito de ella, sobre qué es lo que ella hacía antes de su lamentable muerte. Esmeralda, como ya mencionamos, tenía la edad de 15 años. Ella, al igual que las otras víctimas, era de escasos recursos. Ella desapareció el 29 de octubre de 2001 mientras se trasladaba de su casa hacia el lugar de su trabajo. Ella trabajaba como empleada doméstica en una casa. Lamentablemente, su cuerpo fue hallado el 7 de noviembre del 2001 en el campo algodonero. Bueno, al momento de que la madre de Esmeralda, la señora Irma Monreal, se da cuenta y nota que su hija no ha regresado a casa, ¿cuál es la primera reacción de la madre? Pues ella va ante las autoridades de Ciudad Juárez y reporta que su hija está desaparecida, que su hija no ha llegado después de haber terminado el tiempo de su trabajo, pues ella no llega. Esto lo reporta. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de la autoridad a la madre? La autoridad le dice: ¿sabe qué, señora? Tranquila, su hija a lo mejor y anda con el novio, o está en una etapa de rebeldía y más tarde llega. Así que pues tranquila. Esta fue la respuesta que la madre recibió por parte de la autoridad, y la madre se ve en la necesidad de salir a buscar a su hija por medios propios. Al igual que pues esta no fue, a ella no fue la única que se le dio esta respuesta, sino también a los demás familiares de las otras víctimas. De igual forma se le dio esta misma respuesta, que a lo mejor y las muchachas estaban con el novio, o que estaban pues haciendo algún berrinche y más tarde llegaban.
todos los padres, todos los familiares se vieron en la necesidad de salir a buscar a sus hijas y repartir volantes, repartir folletos con las fotografías de sus hijas, para así, si alguien las había visto por última vez o si alguien sabía pues de su paradero, pues proporcionaran información que ayudara a localizarlas lo más pronto posible. Cabe mencionar que esta no fue una sola irregularidad que se cometió en el caso, sino que además de esto, al momento que pues se comenzó esta investigación sobre la muerte de estas víctimas, los padres pedían información a la autoridad para conocer cuál era el proceso que se estaba llevando, así como también conocer cierta información, pues esta se le negaba a los padres, o si se las daban, pues también estaban incompletas. Además de esto, no se les notificó sobre los primeros cadáveres que se encontraron. En ningún momento se les notificó a los padres. Y al momento de encontrar el cuerpo de la menor, de Esmeralda, con solo 8 días de desaparecida, este cuerpo de la joven se encontró sin cabello y sin rostro. Lo que las autoridades competentes dijeron fue pues que esto se debía a los animales, a la tierra y al aire que habían entrado en contacto con el cuerpo. Y pues esto fue algo extraño, porque pues al entrar en descomposición un cuerpo, pues sabemos que el cuerpo pues entra por completo en descomposición, y el cuerpo se reportó que estaba desnudo y estaba intacto. Entonces fue algo muy controversial en esta parte. No entregaron a los familiares ninguna prueba de la autopsia, no se les entregó, así como tampoco se les permitió estar presentes al momento que los cuerpos fueron puestos en el ataúd. A los familiares no se les permitió estar presentes cuando ellas estaban en todo su derecho de estar en ese momento. Tampoco entregaron los resultados del ADN de Esmeralda, pese a que habían hecho pruebas de sangre de los padres de esta joven. Además de que los intentaron convencer de que los presuntos asesinos estaban ya encerrados. Les hicieron creer que estaban en la cárcel, cuando no era así, cuando no había una prueba concreta de que ellos ya estaban pagando y que ellos eran realmente los autores de estos delitos. Los presuntos autores de estos asesinatos confesaron. Ellos alegaron que su confesión se debió a que estaban siendo torturados por parte de la autoridad, que solo de esta forma fue como ellos confesaron, pero en sí no se tenía esta seguridad, no había pruebas concretas que determinaran que ellos habían sido pues los autores de estos delitos, de estos homicidios de estas 8 mujeres. Cuando entregaron el cuerpo de la menor Esmeralda, se cerró inmediatamente el caso, y a pesar de que habían muchas preguntas sin resolver, a pesar de que cerraron el caso, cuando cerraron el caso habían muchísimas preguntas que todavía no estaban resueltas, habían cosas que todavía no tenían sentido y no eran coherentes. Y sin importar esto, pues las autoridades decidieron cerrar el caso, porque pues como ya entregaron el cuerpo, pues ya no había más que resolver, con eso era suficiente para ellos. Y otra irregularidad que se cometió durante este proceso fue que pues los padres de esta joven Esmeralda, la madre, la señora Irma Monreal, y su esposo fueron maltratados, fueron hostigados e intimidados por parte de la autoridad. O sea, imagínense ustedes, ellos acababan de perder a su hija, acababan de saber que su hija pues había muerto, la encontraron sin rostro, la encontraron sin cabello y encontraron su cuerpo desnudo. Y además de esto, estaban siendo acosados, estaban siendo maltratados, violentados por parte de la autoridad de Ciudad Juárez, cuando se supone que es la autoridad
quien debe velar por nuestra seguridad, quien es la autoridad, quien se supone que son quienes hacen valer y respetar nuestros derechos como seres humanos. Y esto pues se vio mal y fue algo que nos sorprendió a todos. Estos padres, esta pareja de padres, tuvieron que pedir apoyo a Estados Unidos para resguardarse allá, por la razón de que ellos temían por su vida. Ellos tenían miedo de estar en su propio estado, de estar en su propio país. Los familiares pues llevaron estos casos junto con organizaciones de sociedad civil protectoras de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos decidieron, con el apoyo de esta organización, presentar estos casos a la Corte. La comisión tomó los 3 casos de estas jóvenes y presentaron un correspondiente informe en el que el Estado debía realizar ciertas recomendaciones que la comisión le estaba asignando. Para esto, el Estado tenía un lapso de 2 meses para llevarlas a cabo. ¿En qué se basaban estas recomendaciones? El Estado mexicano debía debía presentar cada prueba, cada pues cómo fue la organización que llevaron ellos para descubrir, para dar con los presuntos pues autores de este asesinato. Ellos debían presentar todas las pruebas, debían presentar cuál fue el proceso que ellos siguieron, debían presentar cuáles habían sido pues el reflejo de las autopsias, al igual que muchas otras cosas. Ellos debían presentar en estas recomendaciones durante estos 2 meses. Al momento que pues se hizo la primera evaluación de estas recomendaciones, al momento que se hizo la primera etapa, pues el Estado presentó esto y el Estado pidió una prórroga y esta se le fue otorgada. A lo largo de todo este proceso que se llevó ante la comisión, los peticionarios manifestaron su interés porque el caso se llevara ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la comisión pues valoró esta petición que se estaba haciendo, y para esto pues tenía que evaluar pues lo que el Estado había presentado en las recomendaciones que se le había pedido. Entonces ellos revisaron si el Estado había completado estos requisitos, estas recomendaciones, y pues notaron que el Estado mexicano no había cumplido con totalidad. Por lo que al ver esto y al considerar la petición que se estaba haciendo, pues sí, se otorgó este caso, se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La demanda contra el Estado mexicano se hizo el 4 de noviembre de 2007. La Comisión Interamericana solicitó a la Corte declarar al Estado culpable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida, ¿por qué? Porque estas jóvenes no merecían morir de esta forma, y no merecían pues haber muerto en este tiempo, sino que pues ellas tenían una vida por delante. Ellas eran muy jóvenes y tenían una vida muy, muy por delante. También se basaron para declarar al Estado culpable en el artículo 5, que es el derecho a la integridad. Así como también al artículo 8, garantías judiciales,
Artículo 19, derechos del niño. ¿Por qué? Porque aquí había menores de edad. Y 25, que es protección judicial. Protección judicial, ¿por qué? Porque todos merecemos, y los padres, tanto como los padres como los jóvenes, merecían ser protegidos por las autoridades, por la justicia. Todos estos artículos están consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La demanda al Estado fue notificada el 21 de diciembre de 2007 y a sus representantes el 2 de enero de 2008. El 23 de febrero de 2008, las organizaciones Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Real Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, así como también otras organizaciones. Estas organizaciones pues estaban por parte de las víctimas, apoyaban a las víctimas y a los padres de ellos. Estas presentaron escritos de solicitudes en la que ellos presentaban pruebas y argumentos, además de los que ya había alegado la Corte Interamericana, para pedir que a estos 8 casos de estos cuerpos que se encontraron en el campo algodonero se les añadiera otros 3 más, haciendo un total de 11 casos, por la razón de que durante el proceso que llevó la Corte para indagar, para saber qué era lo que realmente había pasado en este proceso en estos casos, descubrieron que habían otros 3 casos en los que se había tratado de igual forma. O sea, la autoridad no había indagado de una forma correcta en estos casos y se les había ahora sí que también violado sus derechos de la misma manera que se les fue violado sus derechos a las víctimas anteriores. Entonces, sí, la Corte, pues sí, acepta esto y acepta que sean integrados estos otros 3 casos a los 8 ya mencionados de las otras víctimas, y se acumulan estos y se integran a 11 víctimas. También durante este proceso que realizó la Corte, descubrieron que la autoridad no hizo una correcta investigación sobre la razón, sobre qué pasó antes y después de la muerte de estas jóvenes. Se descubrió que las víctimas habían sido pues violentadas de una forma pues muy grande. ¿Por qué? Porque mediante una investigación, una autopsia, se descubrió que las víctimas antes de morir habían sido secuestradas, lo cual esto no lo reportó la autoridad de Ciudad Juárez. Esto no se reportó, no se mencionó en ningún momento y no se tenía registro. Además de esto, se descubrió también que los cuerpos habían sido abusados sexualmente, o sea, las víctimas habían tenido una agresión sexual, y de igual forma esto no se reportó, no se puso en los reportes sobre la investigación que realizó Ciudad Juárez. Ahora, para terminar vamos a dejar en claro cuáles fueron los puntos que pues se vieron mal en este proceso que se llevó a cabo por parte de las autoridades de Ciudad Juárez. ¿Cuáles fueron ahora sí que las cosas que no hicieron bien? La Corte concluyó que desde 1993 existe un aumento de homicidios hacia las mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta 2001 y 379 homicidios de mujeres hasta el 2005.
Esto es preocupante por el hecho de que pues se presentan altos grados de violencia hacia la mujer. Estos pues son impulsados por una cultura que se da, que se impone en diferentes lugares. Como habíamos mencionado, pues en México y en muchos otros lugares se cree que el hombre es quien tiene el poder, el hombre es quien manda en el hogar, y se considera una vergüenza el que una mujer mantenga a un hombre. Esto no es bien visto aquí en México. Lamentablemente todavía hay pensamientos, todavía se tiene ese pensamiento, todavía se tiene esa ideología que pues se imparte por una cultura. Esto pues es causa de que el número de asesinatos hacia las mujeres crezca, y esto es preocupante porque el día de hoy pues actualmente pues ya no se debe tener esos pensamientos, porque ya no se debe compartir esa idea, por la razón de que estamos todos conscientes y todos debemos de ser conscientes de que todos tenemos el mismo derecho, y podemos hacer las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres podemos hacer las cosas y tenemos el derecho también de poder mantener, el derecho de también tener un buen trabajo como mujer. Y el hombre también puede pues hacerse cargo del hogar. O sea, no hay nada de malo en estos tiempos, pero sin embargo todavía se tiene ese pensamiento, y esta ha sido la razón por la cual muchos homicidios siguen en aumento hasta la fecha de hoy. La Corte también declaró que las respuestas y actitudes por parte de las autoridades fueron indiferentes, por la razón de que si las autoridades hubiesen hecho su trabajo bien desde un principio, al momento de que las autoridades pues escucharon, que vieron que la mamá de estas jóvenes o los familiares de estas jóvenes entraron y reportaron su desaparición, si ellos tan solo se hubiesen movilizado en encontrar, en saber, en averiguar cuándo fue la última vez, por qué razón pues no habían llegado a sus hogares. Si ellos hubieran hecho bien su trabajo, ellas estuvieran con vida, ellas aún seguirían con vida. Y pues esto la Corte declaró que por esta ineficiencia por parte de la autoridad, pues también permitió que esta agresión hacia la mujer se llevara a cabo, lo cual pues se estaba considerando también culpable a la autoridad por no hacer bien su trabajo desde un principio. También se consideraron que los comentarios que fueron efectuados al decir que probablemente ella estaba con el novio, o que se habían o que estaban haciendo un berrinche, pues estos comentarios tampoco se debieron hacer y no estaban pues en el lugar. O sea, no estaba bien. No, en ningún momento ellos debieron haber emitido estos comentarios quedaron fuera de lugar. De igual forma, la Corte declaró que pues tanto la actitud como las respuestas que los funcionarios emitieron pues reflejaban que había una gran indiferencia hacia los familiares. Esto pues fueron las cosas que pues la autoridad del estado de Ciudad Juárez pues no estuvo bien. Esto fue algo que orilló, que ocasionó que estas jóvenes pues fueran privadas de la vida, lamentablemente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia contra el Estado mexicano el 16 de noviembre de 2009, ya que pues el Estado pues no hizo una investigación adecuada, y con ello incumplió su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal, en prejuicio de las víctimas Claudibet González, Laura Berenice Ramos Monarres y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, pues se consideró al Estado
el Estado se consideró que violó los derechos de acceso a la justicia consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. Esta fue la primera vez en que un Estado fue declarado culpable, fue declarado ahora sí que pues responsable de los homicidios de muchas de estas víctimas. Esta fue la primera vez, y esto fue lo que pues la razón que pues impactó por primera vez al mundo entero. Y estos casos pues nos hacen hacer conciencia, nos invitan a hacer conciencia como sociedad de que pues no debemos quedarnos callados, debemos hacer respetar y hacer que nuestros derechos se lleven a cabo. Porque miren, ahora muchas mujeres se han levantado a alzar la voz para evitar, para impedir que más casos como estos se lleven a cabo. Hay que entender, hay que tratar de comprender a este grupo de mujeres que se levantan, no juzgarlas, sino al contrario, entenderlas, porque como mujer todos merecemos, todas y todos merecemos tener esa seguridad de que podemos salir a nuestras calles con la seguridad de que vamos a regresar con vida a nuestros hogares. Tenemos el derecho de no temer al no volver a nuestras casas, porque esto es algo que pues todas merecemos tener, esta seguridad por nuestra integridad. Entonces, pues esto es un caso que hasta el día de hoy sigue impactando a la sociedad. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero y esto les haya servido de algo. Hasta luego.